Dos y... En este documental vamos a estar hablando de qué son las migraciones. Primero, ¿qué es la migración? La migración es la búsqueda constante de mejores condiciones de vida. Este puede implicar un cambio de residencia, de empleo o de relaciones sociales del individuo. Bueno, primero tenemos que saber por qué se causan estas migraciones. Podemos tener distintos tipos, por ejemplo ambientales, que es cuando se produce un desastre natural. También podemos tener sociales, que se busca la reunificación familiar. Podemos tener económicos, por busca de empleo, o políticos por persecuciones. Luego tenemos internas e internacionales. Internas son de provincias o ciudades, internacionales son de países. Estas pueden ser temporales o permanentes. Temporales es que es durante un periodo de tiempo determinado y permanentes es que se quedan a vivir indefinidamente. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos claves, como son la cadena migratoria, que es un conjunto de relaciones que vinculan a los migrantes con aquellos familiares, amigos y compatriotas que les facilitan la adaptación al nuevo país. Las políticas migratorias son un conjunto de leyes y regulaciones que determinan cómo un país gestiona la inmigración y la emigración. Las causas de inmigración se dividen en dos tipos, voluntarias y forzadas. Estas pueden ser por razones económicas, como son la búsqueda de empleo, por razones sociales, que serían la reunificación familiar, por razones políticas, como son la huida de conflictos, o razones ambientales, que serían desastres naturales. También podría ser por estudios, entre otras. Después tenemos que son los refugiados, que son personas que se ven obligadas a abandonar su país debido a persecuciones, conflictos armados o violaciones de derechos humanos, y calidad de vida, que podrían ser un conjunto de condiciones en las que la población vive, las cuales deben tener ciertas características para considerarse dignas. Primero tenemos la integración, que es un proceso por el cual los inmigrantes se adaptan y se convierten en parte de la sociedad del país receptor. En cada caso, los inmigrantes se fueron integrando a la sociedad a velocidades distintas. Algunos, como Norman, nunca se integraron completamente y otros, como Cetrak, no tuvieron inconvenientes. Luego tenemos el establecimiento, donde los inmigrantes comienzan a formar redes sociales, acceden a servicios y pueden llegar a adquirir la nacionalidad o residencia permanente. Las redes en las cuales se movían nuestros familiares eran variadas. Algunos conservaban a sus amigos más cercanos y sus familias. En cambio otros formaron muchos más lazos nuevos. Luego tenemos remesas, el dinero que ganaban los inmigrantes trabajando en el nuevo país, que luego lo enviaban a sus familias que quedaban en el país de origen, para ayudarlos económicamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la migración histórica e internacional de Cetrak Kirmis y Elma. ¿En qué año naciste y dónde? Yo nací en Estambul, Turquía, en el año 1940. ¿A qué edad emigraste? A los entre 17 y 18 años. ¿Por qué decidiste emigrar? Porque en realidad somos cristianos, armenios cristianos, y el país que vivíamos es un país, Turquía, es un país musulmán, y problemas religiosos. No sé si alguna vez te enteraste que nosotros tuvimos un genocidio en la mano de los turcos. En el año 1915 hasta 1923 murieron 1 millón y mataron 1,5 millones de armenios en ese lapso. Y nosotros ya estábamos viviendo allá, acostumbrados, pensando que todo eso había pasado, pero resulta que no, siempre tuvimos problemas religiosos, así que decidimos salir del país. Cuando migraste, ¿dónde te hospedaste? ¿Tenías conocidos en Argentina? Sí, tenía conocido, por esa razón vinimos acá, porque ellos habían viajado unos parientes antes que nosotros, hablaron muy bien de Argentina, y tuvimos que venir acá y hospedar al principio en la casa de ellos. ¿En qué transporte lo hiciste? Lo hicimos en avión, que duró con los aviones de aquel entonces 2 días y medio, porque hizo muchas escalas. Hizo escala en Roma, Madrid, Senegal, después para cruzar Atlántico, bajó en Recife, Brasil, después Río, después Asunción, Buenos Aires. ¿Y qué documentación requeriste para entrar al país? Pasaporte y mi documento donde nací. ¿Entraste como turista? Como turista, exactamente. Entramos como turistas, después empezamos a hacer los trámites y nos quedamos viviendo acá.
¿Tenés alguna experiencia que te haya marcado cuando vivías en Turquía o durante la migración? Sí. En el año 1955, 6 de septiembre, hubo un revuelto muy grande preparado de parte de los turcos que del interior de Turquía o alrededor de Estambul vinieron con los camiones, palos, hachas, todo. Como había problemas de Chipre, en aquel entonces los turcos decían que Chipre pertenecía a Turquía, los griegos decían que de ahí nació problema, pero en esa volteada caímos nosotros también. Rompieron todas las casas, rompieron iglesias, quemaron iglesias, mataron curas, mataron gente, rompieron los negocios, tiraron la mitad de casi toda la mercadería de los negocios a la calle y saquearon todo eso, y sobre eso nosotros dijimos: acá no se puede vivir más, así que viajamos por eso también. ¿Me podrías hacer algún resumen así chiquitito del genocidio armenio? Sí, cómo no. Empezó porque, lo que pasa es que, ¿por qué empezó genocidio? Porque Turquía prácticamente estaba dominado, sí, era Turquía, era Imperio Otomano, pero todo el comercio, industria y todo estaba en la mano de los armenios, griegos, todo eso. Y ellos hicieron eso para aniquilar a nosotros y quedar con todo lo que tenían los armenios, tierras, riquezas, todo eso, y lograron. Mataron 1,5 millones de armenios y quedaron con todo eso, y la mayoría salieron en aquel entonces, muchos se fueron a Grecia. Y para terminar, ¿me lo podrías decir sobre cómo fue tu experiencia durante la migración, cómo te recibieron en Argentina? No, acá en Argentina nos recibieron muy bien, si fuéramos uno más del país. Nunca nos trataron como si fuéramos extranjeros. Te dije antes, entramos como turista, y cuando nos decidimos quedarnos acá, nos gustó, nos encantó, nos trataron muy bien, así que empezamos los trámites. Unos años después, no me acuerdo el año, pero nos hicimos argentinos naturalizados. Para empezar con las comparaciones, vamos a hablar de las sociedades de destino. La recepción de los inmigrantes en Argentina es un reflejo de las circunstancias históricas, económicas y sociales de cada época. Si tenemos en cuenta los 4 relatos, vemos que todos tuvieron que afrontar desafíos, dificultades y prejuicios en menor o en mayor escala. Por ejemplo, Matlaw Justowski no tenía permitido salir del hotel del inmigrante hasta que contraiga matrimonio, debido a problemas argentinos de la época con la prostitución. En cambio, Norman Gracie no tuvo muchos inconvenientes con la recepción del país, ya que se instaló rápidamente debido a las políticas de migraciones que alentaban a la entrada de inmigrantes en aquella época y la ventaja de un contrato previo. Pero como muchos otros inmigrantes ingleses, vivió en una comunidad cerrada, ya que no se relacionaba más que en lo esencial con los locales, en donde vemos que entra en juego el concepto de la cadena migratoria. También hay que tener en cuenta el contexto histórico. En todos los casos se eligió Argentina, ya que era un destino prometedor para los inmigrantes. Esto se debía a varias razones: las oportunidades económicas, las políticas migratorias favorables que incentivaban, menos conflictos internos que en Europa en ese entonces, su diversidad cultural, el sueño americano, que era una expectativa de una mejor vida, y las redes de apoyo, las cadenas migratorias. Ahora, viendo más de cerca los contextos históricos, vamos a hablar de cada caso. En 1904, Argentina se encontraba en su auge económico gracias a la expansión de la agricultura y la ganadería, lo que generó una gran demanda de mano de obra. Además, el ambiente era acogedor para los inmigrantes ingleses debido al vínculo entre estos dos países. En 1927, Argentina vivió un periodo de crecimiento y modernización bajo la presidencia de Alvear, con una economía en expansión y una continua llegada de inmigrantes. Sin embargo, también comenzaban a aflorar tensiones sociales y políticas que marcarían el rumbo del país en los años siguientes. En 1947, muchos inmigrantes llegaban a Argentina en el contexto de la posguerra, buscando escapar de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y especialmente del régimen franquista en España, como es nuestro caso. Bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se implementaron políticas de bienestar que favorecían la llegada de trabajadores para apoyar la industrialización del país. Aunque Argentina ofrecía oportunidades y un ambiente multicultural, los inmigrantes enfrentaban desafíos como la adaptación, barreras lingüísticas y prejuicios. En el 55, un golpe de Estado trajo el fin del peronismo y dio inicio a un periodo de inestabilidad política. Aunque seguían llegando personas de diversas nacionalidades, la recepción variaba y había menos oportunidades debido a la crisis económica y el descontento social. Así, los inmigrantes enfrentaban un panorama incierto mientras buscaban un nuevo comienzo.
Analizando las 4 fuentes históricas, que fueron en 2 casos los documentos y en otros 2 un peine de plata y una foto, para mí nos demuestran 2 diferentes visiones de la realidad en ese momento. En el caso de los documentos, podemos ver más cómo se organizaban en ese momento en cuestión de trámites, y qué te pedían para poder viajar, por ejemplo. Mientras tanto, la foto y el peine de plata nos dan una idea más humana de esas épocas y más sensible, ya que son cosas con valor e historia, en el caso del peine. Y para la foto, plasma un momento pudiendo apreciar la vestimenta, los peinados, la arquitectura, siendo parte de una mirada más social y comunitaria. Ahora vamos a hablar un poco sobre el análisis cartográfico. Primero tenemos que tener algunos conceptos en cuenta. ¿Qué es un viaje? Un viaje es el desplazamiento de una persona de un lugar a otro que puede ser físico o simbólico con el propósito de explorar, conocer, trabajar o escapar de una situación. Luego tenemos el concepto de qué es una tendencia migratoria. La tendencia migratoria se refiere a patrones o movimientos observables en la migración de personas de un lugar a otro. Estas tendencias pueden incluir factores como origen y destino, es decir, las regiones o países de donde provienen los migrantes y a donde se dirigen, motivos, es decir, razones detrás de la migración, características demográficas, como datos sobre la edad, género y nivel educativo de los migrantes. Una vez entendimos el concepto de tendencia migratoria, vamos a hablar sobre la tendencia que había entre 1904 y 1958. Durante este periodo miraron nuestros familiares con los que luego haremos una comparación. Entre 1904 y 1958, Argentina recibió un gran número de inmigrantes, principalmente de Europa. De este periodo, la mayoría de los inmigrantes provenían de países como Italia, España y en menor medida de otros países europeos como Alemania y Francia. La migración europea hacia Argentina fue significativamente mayor en comparación con la inmigración argentina hacia Europa. En las primeras décadas del siglo XX, Argentina se convirtió en uno de los destinos preferidos para los europeos que buscaban mejores oportunidades económicas y una vida más estable. Esto se debió a las políticas de inmigración del país y a la demanda de mano de obra para el crecimiento económico de la época. Ahora vamos a analizar el viaje de cada familiar y haremos una breve conclusión. Isabel Gertrudis Molinero Ródenas viajó en barco en 1947 a los 15 años de edad. Emigró debido a la posguerra civil española y las condiciones del viaje fueron malas. Migró desde Balmaceda, España hacia Buenos Aires, Argentina y su migración fue forzada. Cetra Quirmis Yelma viajó en avión en 1958 a los 18 años de edad debido a la persecución política religiosa que había en Turquía. Las condiciones del viaje fueron buenas, no tuvo inconvenientes y se hospedó con sus parientes en Argentina hasta que pudo instalarse en una casa. Luego desde Estambul, Turquía hacia Buenos Aires, Argentina y su migración fue forzada. Norma Waddell Gracie emigró desde Inglaterra hacia Buenos Aires a los 25 años de edad. Este movimiento no fue forzado, fue voluntario ya que le ofrecían un trabajo en el país de destino, pero no fue definitivo, fue temporal, ya que en 1921 partió para Sudáfrica, también por trabajo. Vino en un barco transatlántico con todas las comodidades, sin tener que pasar por un arduo viaje, ya que sus empleadores cubrían todos sus gastos. Era Bustowski. Emigró desde Krinky, Polonia, a Buenos Aires, Argentina. Llegó en 1927 y su medio de transporte fue el barco. La recepción fue buena, pero tuvo inconvenientes, ya que él tenía planeado viajar con su pareja Matla, pero no pudieron hacerlo en el mismo año. Por último, la conclusión que obtuvimos en base al análisis cartográfico fue la siguiente. Podemos ver cómo en todos los casos la tendencia migratoria del momento antes mencionada se puede ver en todas las historias. Las 4 personas provienen de Europa y emigran hacia Argentina con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida, empleo, entre otras. Si comparamos las migraciones, nos podemos dar cuenta que era más usual utilizar el barco como medio de transporte debido a los costos, la distancia, la duración del viaje, entre otros factores. En conclusión, podemos ver que no todas las migraciones son iguales, depende de distintas causas, como el contexto socioeconómico, los motivos de la migración, la política migratoria del momento, la cultura y la modalidad del viaje como el medio de transporte y las rutas.